Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Comenzamos con la catequesis. Voy a mandar el link nuevamente porque recién se cortó. Aquí mandamos el link. Ahí estamos. Vamos avisando para que vayan poniéndose en el camino. Buen día, buen día. Vamos a mandar el link ahí. Así ustedes se van pasando. Vayan pasándoselo y vayan viendo si se escucha bien, ya que hoy comenzamos con la apertura de los templos, entonces estamos a full, por eso perdón, y estamos ahí, te voy mostrando cómo van trabajando, ya se han ido poniendo los asientos para que ustedes vayan viendo, porque bueno, obviamente que ahora vamos a cerrar, porque ya comienza la misa. La misa todavía va a seguir siendo vía online, pero ya la gente puede venir a rezar de manera personal. Entonces, el sistema que hemos armado, o mejor dicho, el protocolo que hizo el obispo para Tucumán es que no podemos tener más de 20 personas dentro del templo. Y por lo que verás, ahí te voy poniendo, para que vos veas, vas a ver que hay unas cintitas entre banco y banco para que la gente tenga su espacio para sentarse. Lo bueno que aquí el templo es bastante grande y se nos permite eso. Y como vos bien sabés, también obviamente que tenemos que venir con barbijo. Estamos con el Atlético. Entonces, vos sabés que para que puedan, por sobre todo, venir a confesarse, vamos a tener horarios. Y por eso me he demorado. Aquí, de lunes a viernes, voy a estar confesando desde las 9 de la mañana hasta las 10:15 de la mañana. Entonces, te repito, lunes a viernes, de 9 a 10:15 de la mañana, voy a estar confesando para que me deje el tiempo para que a las 10:30 pueda ya comenzar con la catequesis, a excepto de hoy que me he demorado por ese mismo motivo, por el sentido de que estaba confesando. Entonces, ya sabes, para los que quieran convenir a confesarse, de 9 a 10:15 de la mañana, de lunes a viernes. Y después, por las tardes vamos a estar en las distintas comunidades, ¿sí? Entonces, los días miércoles en las comunidades del Cerro, los días jueves en la capilla de Santa Rita, los días viernes en la capilla de las Salinas y los días sábados a la mañana en la capilla del Salvador, y los días lunes vamos a estar en, ya me olvidé, Soeme, y el martes en San Ramón. Así que ya les voy avisando y obviamente que ya les voy a ir pasando a las comunidades para que más o menos lo sepan. Por las tardes las confesiones en las distintas capillas van a ser desde las 4:30 hasta las 6 de la tarde. En fin, más o menos, perdón que estoy usando este medio para ir avisando a todos, pero es para que más o menos tengan en cuenta que ya hemos comenzado con las aperturas del templo. Y para los que deseen confesión, ya saben que por las mañanas de 9 a 10:15 aquí en la sede parroquial. Así que los que quieran venir a confesarse, por favor traigan barbijo y traigan su alcohol en gel. De última, aquí en la capilla, en la parroquia, va a estar la secretaria con lavandina y también con alcohol para que puedan purificarse. Bueno, un saludo para todos. Vamos a comenzar con la catequesis. Otro detalle más. Ahí te voy poniendo. Ya sabes que otro de los protocolos que nos pide el obispo es que haya una puerta de entrada y una puerta de salida. Obviamente que está la puerta de entrada allá adelante, que la acabamos de cerrar, para que la gente pueda venir obviamente a rezar, y cuando ya comience la misa se cierra para que no pare. Bien, entonces, bueno, las personas que no son de Tucumán, bueno, recen por nosotros y bueno, vamos a ir viendo cómo lo vamos piloteando de a poquito, ¿sí? O despacio a todo esto. Por eso también hemos preparado el altar un ratito antes, porque bueno, no sabía si me iba a dar el tiempo por las confesiones, porque la gente iba a venir a confesarse. Por supuesto que iba a venir a confesarse, y se vino a confesar y estaba bastante frío. Bueno, voy a hacer rapidito lo que es el tema de la catequesis, ¿sí? Vamos a ver un poquito de la catequesis. Y te hablaba del Concilio Vaticano II, ¿sí? Que lo comenzó Juan XXIII.
El concilio va a tener 4 constituciones o 4 cambios primero. El primer cambio es el litúrgico. El cambio litúrgico que va a implicar la celebración de la misa, que la tenemos todos, y por sobre todo el tema de que la inculturación, ¿sí? Que eso también va a marcarse. De ahí viene la famosa misa criolla que la conocen los argentinos, que era la misa de Ángelis, que la habíamos meditado muchos años, que ahora se la pasaba a la misa criolla, con la cultura propiamente de la Argentina. Y así comenzaron a hacer también otros países sus propias misas, ¿sí? Es decir, con cantos propios o apropiados. La famosa ranchera de México, Ecuador, Colombia, es decir, comienzan a surgir otros elementos. El Papa Juan XXIII, que había comenzado el Concilio Vaticano II, había hecho un nuevo planteo, y que era el planteo sobre la relación con otros credos, con otras religiones. Entonces ahí va a surgir el Concilio Vaticano II y el Papa Juan XXIII va a comenzar a hacer el planteo del ecumenismo. Vamos a ver, existe por un lado ecumenismo y por el otro lado existen el diálogo interreligioso, que eso yo te expliqué ayer. Pero el Papa va a acentuar por sobre todo la relación con los ortodoxos, ¿sí? Especialmente con los ortodoxos, que va a haber una gran relación, que esto lo vamos a ver en la clase de eclesiología. Los que ya se hayan inscrito en el webinar lo vamos a ver un poquito más a eso, que es un poco la parte más política. Nosotros hemos sido formados con la famosa pirámide. ¿Te acuerdas que estaba papa, obispos, sacerdotes, laicos? ¿Sí? Esa pirámide. Bueno, los ortodoxos van a hacer el planteo circular. Entonces va a decir, el papa es sucesor de San Pedro, van a decir los ortodoxos. ¿Estamos claros en eso? Sí, estamos claros, listo. El obispo, el patriarca de Grecia va a decir, yo soy sucesor del apóstol San Juan. Entonces acuérdate, el Papa también es patriarca de Roma, es el padre de Roma. Patriarca significa patris, padre, el padre. Entonces, el patriarca de Roma es el Papa. ¿Por qué? Porque es el sucesor de San Pedro. El patriarca de Grecia es el sucesor de San Juan. El patriarca de Rusia es el sucesor de San Andrés. Entonces, ¿qué van a decir los ortodoxos? Che, pará, si vos que sos el sucesor de San Pedro, ¿por qué nosotros no tenemos también esa autoridad? Entonces, ahí viene el problema eclesial. Y el Papa Juan XXIII, con toda la humildad, dice, tenés razón, desde hoy vos sos mi hermano también. Y por eso el Papa Juan XXIII logra esa unión con los ortodoxos más plenamente. Antes hasta era de excomunión o no era válido si un católico iba a una misa ortodoxa. Después del Concilio Vaticano II y después con Juan Pablo II se logró que el que asista a una misa ortodoxa también es válido, porque efectivamente en cuanto a fe no hay diferencia. Una diferencia que hay entre ortodoxos y católicos es el tema político, el tema con el Papa, solamente eso. Pero bueno, creo que el concilio ha ido dando esos pasos. Y después otra de las cosas que ha tenido el concilio es la Biblia, la palabra de Dios. Vos acuérdate que antes la Biblia estaba en latín solamente, y los únicos que podían leer la Biblia eran curas, párrocos o monjas, y con algunas autorizaciones. Pero después del Concilio Vaticano II va a surgir un documento que se llama Dei Verbum. El Dei significa Dios, Verbum, palabra, palabra de Dios. Entonces, gracias a ese documento, el Papa Juan XXIII y después el Papa Pablo VI van a insistir en el tema de que el católico tenga un compromiso con la palabra de Dios, que tenga una relación con la palabra. Por eso nos ganan años luz nuestros hermanos evangelistas, porque tuvieron más capacidades de instrucciones y de instrumentos que nosotros los católicos. ¿Cómo será que en el año 1968 nos surge la primera Biblia traducida y para estudiar que la lanza la Iglesia Católica, que es la Biblia de Jerusalén? Y vamos un poquito más. Estaba la palabra de Dios, la Biblia, pero claro, estaba con el término propiamente español. Vosotros sabéis. Y recién en el año 1979, tenemos la primera Biblia latinoamericana, con una traducción que va a decir, ustedes saben, Dios les dijo, Jesús les habló.
con ese tinte propiamente latino. Y recién en el año 1992 tenemos la primera Biblia argentina, que trabajan los teólogos argentinos y que lo hacen con una explicación y una expresión mucho más adecuada y comprendida por la gente argentina. Y recién en el año 1998 tenemos la palabra de Dios en quichua y en términos propiamente del lenguaje de nuestra cultura, o en guaraní, también en el año 95. Entonces, todo es muy reciente con el tema de la palabra de Dios, para que vayas entendiendo todo eso. Por eso, después del año 68, 69, comienza a profundizarse en el estudio de la palabra de Dios. Eso es importante que también lo entiendas. Por eso, muchas veces los católicos estamos medio quedados con el tema de la palabra de Dios, y por eso el concilio va a impulsar a que nosotros también podamos leer. Y hoy existen para estudiar un montón de la palabra de Dios, cursos que se dan, cursos de webinar, incluso esto, el compromiso de los laicos. Antes era muy difícil que un laico dé charlas o que dé un tema o que dé clases de Biblia. Hoy, gracias a Dios, lo tenemos. Y así comienza a haber algunos cambios dentro de la iglesia. Pero en la mitad del concilio, el Papa Juan XXIII muere y aparece el Papa Pablo VI. Este Papa que le va a tocar la parte más difícil, porque vendrán los cambios de la iglesia. En la mitad del momento de la mitad de la iglesia del Concilio Vaticano II se arma un cisma. Monseñor Lefebvre no está de acuerdo con todos estos cambios de la iglesia y un montón de sacerdotes y de obispos toman distancia de esta situación. Las comunicaciones no eran en ese tiempo como ahora, entonces muchos no estaban de acuerdo con los cambios de la iglesia, no entendían que el cura ya no iba a usar sotana o no iba a usar esto o no iba a usar el otro. Es decir, eran todos comentarios que ahora los curas se pueden casar, que ahora las mujeres pueden ser sacerdotes. Es decir, comentarios de todo había. Acuérdate que era todo bien complicado y eso ha llevado a que la iglesia sufra muchísimo. El Papa Pablo VI fue uno de los papas que más sufrió. Además, cuando él asumió como papa, aparece radiante, contento, y después vas a ver que muere flaquito, con unas ojeras tremendas, bastante complicado. Creo que es el Papa Pablo VI el que más sufrió y dicen que todas las noches lloraba porque todos los días le llegaban cartas y cartas de obispos y sacerdotes que renunciaban al sacerdocio y renunciaban a ser obispos porque no estaban de acuerdo con los cambios de la iglesia. Fue muy duro, fue un cambio muy, muy, muy duro para la iglesia. Vos imagínate que muchos que habían sido formados bajo un arreglo o bajo una manera, de un día para el otro, les cambia toda la situación. No estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo porque, imagínate que ahora un laico, vos podés dar la comunión a los enfermitos, que es el ministro extraordinario de la comunión. Antes eso no era concebido. Que vos participes en misa, que vos pases a leer la primera lectura, el salmo, todo eso era novedoso y no se entendía bien. Entonces muchos curas decían, entonces, ¿cuál es mi identidad? ¿Para qué me he consagrado? Si ahora un laico también puede dar la comunión a los enfermitos, un laico puede leer la primera lectura, un laico puede estudiar la palabra de Dios. Es decir, te estoy planteando todas las dificultades que estaba teniendo la iglesia en ese momento. Era muy duro, era muy difícil. Entonces, todos estos cambios que se empiezan a generar dentro de la iglesia, el Papa Pablo VI le tuvo que poner el pecho a la bala y aclarar. Porque encima también estaban surgiendo la visión marxista, así como estaban la visión tridentina, los que querían volver al Concilio de Trento, por eso se llaman los tridentinos, eran la parte más conservadora. La iglesia como que se divide en dos, por estos cambios. Por un lado tenés la parte tridentina, aquellos que eran de toda la tradición de la Iglesia Católica y que sigamos con el latín y sigamos celebrando la misa de espalda del pueblo, y por el otro lado teníamos la parte progresista, los curas hasta incluso tercermundistas, que unían el catolicismo con el comunismo. Entre eso era como que el cura tenía que ser un medio Che Guevara. La verdad que es complicado. Era complicada la situación. Y el Papa Pablo VI tuvo que empezar a poner orden, decir, muchachos, paren un poco. No es ni un extremo ni otro extremo. Es buscar la unidad, el consenso. Pero muy, muy pocos lo entendieron. Por eso hemos perdido muchos sacerdotes. Y por eso, para que más o menos vos veas, algo que pasa aquí en Tucumán y que pasa en muchos países y en muchas localidades, vos vas a ver
que hay sacerdotes, hay un bache de sacerdotes que no hay, que es entre los curas que tengan 50 años de cura, 60 años de cura o 40 años de cura. No hay mucho. O hay curas que tienen de 30 años de cura para abajo o de 50 años de curas para arriba. Pero ese bache entre 40 y 50 años de cura no hay, porque muchos han dejado el ministerio, muchos sacerdotes han dejado y se han ido. No porque se han juntado con una mujer o esto, el otro, no, sino porque no estaban de acuerdo con los cambios de la iglesia o porque no entendían qué iba a pasar con la iglesia. Por eso, qué lindo que puedas entender también la historia de la iglesia y que puedas comprender que hemos sufrido muchísimo y no fue hace mucho, fue hace poco. No hemos pasado los 60 años del Concilio Vaticano II, no hemos pasado los 100 años del Concilio Vaticano II y todavía nos falta seguir haciendo cambios, que los papas lo van haciendo de a poquito, porque claro, es difícil. Te pongo un ejemplo, cuando uno tiene que dar la comunión y va a dar la comunión y está dando la comunión el cura y lo está ayudando un ministro extraordinario, todavía la fila larga sigue con el cura y muy pocos con el ministro extraordinario. Digo, pero no es por malo ni por bueno, sino lo que te estoy diciendo es, nos cuesta todavía ir adecuando despacio toda esta situación. Bueno, todos estos cambios lo ha sufrido mucho el Papa Pablo VI. Después, si querés, podés buscar en YouTube la vida del Papa Pablo VI y está la película del Papa Pablo VI y la verdad que es hermosa. Bueno, vamos a prepararnos para la misa, ya estamos en hora, ya está todo preparado, así que comencemos y vamos a anotar todas las intenciones, especialmente por los 2 bomberos que han muerto. Vamos a poner aquí. Ahí está. Vamos a poner en la presencia. Prepara mi corazón, Señor, para revestirme en ti. Dame la gracia de atarme en las pasiones. Dame el poder sacerdotal para contemplar tu amor. Revísteme de tu presencia, Señor. El Señor probó a sus elegidos como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto. Por eso brillará cuando Dios los visite, porque la gracia y la misericordia son para sus elegidos. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que hiciste de la sangre de tus mártires semilla de nuestros cristianos, concédenos bondadosamente que el campo de tu iglesia
regado por la sangre de San Carlos Luanga y sus compañeros, te brinde siempre una generosa cosecha. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Sentados. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús, saluda a Timoteo, su hijo muy querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia, para, al igual que mis antepasados, recordándote constantemente de día y de noche en mis oraciones. Por eso, te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos, porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos eligió con su santo llamado, no por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y por la gracia. Esa gracia que nos concede en Cristo Jesús desde toda la eternidad y que ahora se ha revelado en la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo. Porque Él destruyó la muerte e hizo brillar la vida incorruptible mediante la buena noticia, de la cual ha sido constituido heraldo, apóstol y maestro. Por eso soporto esta prueba, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he puesto mi confianza, y estoy convencido de que Él es capaz de conservar hasta aquel día el bien que me haga encomendado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Levanto mis ojos hacia ti, Señor. Levanto mis ojos hacia ti, Señor. Levanto mis ojos hacia ti, que habitas en el cielo, como los ojos de los servidores están fijos en las manos de su Señor. Levanto mis ojos hacia ti, Señor. Como los ojos de la servidora están en las manos de su dueña, así miran nuestros ojos al Señor nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. Levanto mis ojos hacia ti, Señor. De pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy la resurrección y la vida. Aleluya. El que cree en mí no morirá jamás. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Se acercaron a Jesús unos saduceos, que son los que niegan la resurrección, y le propusieron este caso. Maestro, Moisés nos ha ordenado lo siguiente:
Si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y también murió sin tener hijos. Lo mismo ocurrió con el tercero y así ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todo ello, murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Jesús les dijo: ¿no será que ustedes están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Ustedes están en un grave error. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Sentados. En lo que refiere al Evangelio, me gustaría decirte que eso nos recuerda que nadie es una cosa, que somos alguien y que somos importantes, que tenés sentimientos, que tenés vida, que sos importante y que nadie se merece tener un estado de cosificación. Vos no sos una cosa, vos valés muchísimo y no dejes que alguien te tome como una cosa. Vos sos especial, sos importante. Hay alguien que te ha cuidado, alguien que te ha formado, alguien que te ha educado, alguien que se ha sacrificado para darte lo mejor de esta vida. Entonces, no te dejes usar. No te dejes usar por nada ni por nadie, porque sos valioso, porque sos valiosa y porque tenés algo en esta vida que cumplir y que hacer. Pero también nos muestra el Evangelio que hay una visión sobrenatural y que estamos llamados a tener una vida sobrenatural, que este caminar de la vida pasa y que tenés un camino por vivir y que tenés cosas que tenés que hacer en esta vida y cosas que también tendrás que pagar en esta vida. Porque sí, todo tiene una repercusión a lo divino, todo repercute en lo divino. Siempre me gusta decir que cuando uno peca es como la tarjeta de crédito. Cuando uno comete el pecado le encanta, pero después tiene que pagar en cuotas y con intereses. La vida también está marcada por ello. Por eso te animo a que sigas luchando por este caminar de tu vida, por tu búsqueda de la felicidad y por tu historia. Vos estás construyendo tu historia, tu vida y tu caminar. Le pidamos a Jesús que nos ayude a descubrir el don que tenemos, el regalo que Dios nos dio para darnos a los demás. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, haznos partícipes, Señor, de la divinidad de aquel que se dignó a participar de nuestra humanidad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y que también es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. De pie. Al presentar a nuestros dones, Señor, te pedimos que así como diste a tus mártires la gracia de morir antes que pecar, nos concedas también a nosotros servirte en tu altar con total entrega. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre del mártir San Carlos Luanga, derramada como la de Cristo, para confesar tu nombre, manifiesta la acción admirable con que tú robusteces nuestra debilidad y demuestras que a partir de nuestra fragilidad podemos llegar a ser testigos de Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos en la tierra, cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Pensamos en los que en el día de hoy cumplen años o están enfermos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Acepta en su compañía, no por nuestros méritos y oraciones, sino concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Los que puedan se arrodillen. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor.
Él mismo, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos hacia el cielo, hacia ti, Padre Dios tuyo todopoderoso, dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oración pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Recordamos a nuestros hermanos difuntos. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores servidores tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y la de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que es y reinas por los siglos de los siglos. La paz esté con ustedes. Nos damos en nuestros hogares el saludo de paz. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me sirva para defensa y alma y cuerpo, y como remedio de salvación. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo me guarda para la vida eterna. La sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Hacemos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón, ya que no puedo hacerlo ahora, sacramentalmente. Ven espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti, divino Salvador. Al Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Padre, que estos divinos sacramentos recibidos en la conmemoración de tus santos mártires, como a ellos les dieron el valor para superar los tormentos, a nosotros nos concedan, en medio de las adversidades, la perseverancia en la fe y en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Hacemos el acto de consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Rendido a vuestros pies, oh Jesús mío,
considerando las inefables muestras de amor que me habéis dado y las sublimes lecciones que me enseña de continuo vuestro adorabilísimo corazón, os pido humildemente la gracia de conoceros, amaros y serviros, como fiel discípulo vuestro, para hacerme digno de las mercedes y bendiciones que generoso concedéis a los que de veras os conocen, aman y sirven. Mirad que soy muy pobre, oh dulcísimo Jesús, y necesito de vos como el mendigo de la limosna que el rico le ha de dar. Mirad que soy muy rudo, oh soberano Maestro, y necesito de vuestras divinas enseñanzas para luz y guía de mi ignorancia. Mirad que soy muy débil, oh poderosísimo amparo de los flacos, y caigo a cada paso, y necesito apoyarme en vos para no desfallecer. Sedlo todo para mí, Sagrado Corazón, socorro de mis miserias, lumbre de mis ojos, báculo de mis pasos, remedio de mis males, auxilio en toda necesidad. De vos lo espera todo mi pobre corazón. Vos lo alentasteis y convidasteis, cuando con tan tiernos acentos dijiste repetidas veces en vuestro Evangelio: venid a mí, aprended de mí, pedid, llamad. A las puertas de vuestro corazón vengo pues hoy, y llamo, y pido, y espero. Del mío os hago, oh Señor, firme, formal y decidida entrega. Tomadlo vos, y dadme en cambio lo que sabéis que me ha de hacer bueno en la tierra y dichoso en la eternidad. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sea la salvación del alma mía. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. El Señor esté con ustedes. Con esta bendición vamos a bendecir los objetos personales y religiosos. Que el Señor los bendiga y los proteja, haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia, que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Los bendiga Dios, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos celebrado la Santa Misa, podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un hermoso día.